qué botón. Hemos estado hablando en este tiempo sobre, cierto, a esta preparación en el área de la mente, de las emociones, del espíritu. Una preparación que tiene como objetivo, cierto, hacer frente a un tiempo que es difícil, que es extraño. Y la manera, cierto, en la cual nosotros podemos movernos es sencillamente entendiendo y manejando cuáles son nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque toda persona se mueve en base a convicciones. Toda persona se mueve en base, cierto, a lo que cree, no a lo que dice creer. ¿Ya? Nuestras creencias, cierto, es lo que establecen nuestras conductas y nuestros hábitos. Nuestras creencias y nuestras conductas establecen nuestro comportamiento diario. Hay gente que cree mucho en lo que piensa. Entonces sus convicciones se mueven en base a lo que piensa cada día. Este tipo de personas que se mueven mucho en base a lo que piensan, ¿no? Si tienen una inestabilidad mental, su comportamiento es inestable. Es una convicción. Y es una convicción muy fuerte de Occidente, más que de Medio Oriente y otras naciones. Es muy fuerte, cierto, en la exaltación de la razón. Entonces, como hay una convicción muy firme, creen poderosamente que si tienen malos pensamientos, ellos están produciendo esos malos pensamientos. ¿Ya? Y lo viven, ni siquiera lo reflexionan, ni siquiera lo atacan, porque es parte de la conducta natural. No hay un tiempo cierto de entrar en la presencia de Dios y cambiar la mente en base a la verdad de Dios. ¿Tá? Es tan fuerte que para cambiar muchas convicciones solo se necesita, perdón, es tan difícil que la única manera de cambiar convicciones es a través de una revelación profunda, ¿ya? El tipo de personas que maneja su vida en base a la mente sigue buscando la verdad en su mente, ¿no? Entonces es muy difícil y puede tomar muchas escuelas, pero todavía no sabe cómo tratar con la depresión, no sabe tratar con la soledad, no sabe tratar con, cierto, con el cambio. ¿Y por qué no sabe? Porque toma cursos y todos los cursos los sigue procesando a través de qué? A través de la mente y no a través de la verdad. ¿Ya? Cree, tiene una convicción profunda que, cierto, la verdad es consecuencia de lo que piensa y no de recibir, creer, tomar y avanzar en la verdad, aunque jamás piense en esa verdad. Es loco, ¿no? Pero bueno, ya el día de ayer hemos estado hablando sobre sufrir la sana doctrina y de eso se trata. Qué difícil es para un racional dejar de confiar en su razón y amar la verdad. ¿Por qué? Porque el racional está convencidísimo de que su razón es la verdad, que lo que piensa es la verdad. Tiene una estima en eso, tiene un valor en eso. ¿Tá? Entonces, sufre, sufre al pensar que quizás no tiene la razón. Entonces, para no sufrir al reconocer que no tiene la razón, prefiere no sufrir. Es allí donde está el padecimiento por la sana doctrina.
Entonces, padecer no es solamente poner el cuello debajo de una guillotina por la causa de Cristo. Padecer no es solamente poner el pecho para que te entierren, cierto, una espada o te metan un balazo o te agarren a latigazo, como a Pablo. Qué lindo es Pablo. No, no. Padecer también tiene mucho que ver con esto, con, cierto, la determinación de vivir la verdad de Dios, de creer en la verdad de Dios, ¿ya? Te pongo un ejemplo, ¿ya? Yo estaba convencido de que para que algo realmente fuera del Señor, tenía que venir un ángel del cielo a hablarme. Esa era mi convicción de hace muchos años. Yo creía que algo místico tenía que suceder alrededor mío para que la verdad de Dios fuera parte de mi vida. Entonces, alguien tenía que decirme, o un algo, o un ente, tenía que decirme de que era de Dios o no era de Dios. Y la verdad es que no es que yo, a ver, no es que eso fuera la verdad de Dios, eso era mi creencia acerca de la verdad de Dios. Pero un día Dios me habló y me dice, no seas tonto, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Que me dijo, no seas tonto, ¿tá? Tienes que tomar una decisión. Y en ese momento que él me dice, yo entendí que mi miedo era confiar en la verdad de Dios, confiar de que Dios estaba en el escenario por lo que su palabra dice. Están siempre por la palabra dice, o sea, entonces yo tenía que dar un paso que fue trascendental en mi vida, en aquel momento, y a la vez sufrir, ya renunciando a la creencia de que todo era místico, de que todo era sobrenatural, de que todo era espiritual, de que todo tenía que ser cierto en base a algo en el aire, para mí. ¿Me explico? Entonces, sufrir la sana doctrina ya es sumamente, pero súper, hiper, mega importante. ¿Por qué? Porque es la manera de enfrentar tiempos extraños, de enfrentar tiempos difíciles. Es la manera de poder enfrentar, ¿cierto?, a Satanás el diablo, que lo vamos a ver más adelante. Es la manera de alcanzar promesas. Tú vas a vivir toda tu vida, o podés vivir, ¿no? Toda tu vida creyendo algo que no es lo sano en cuanto a creencia. Y como no es lo sano, vives en un mundo de fantasía, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? En una expectativa que no es la correcta porque no estás sufriendo la sana doctrina. Veamos un último ejemplo para pasar al punto número 2. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 8. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 8. Cristo los vio, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor al rey, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ok, aquí nosotros vemos, cierto, que la venida de Jesús a la tierra fue un ejemplo práctico en todo, ¿ya? No solamente en la salvación. Cuando Jesús vino a la tierra, pasó por una escuela. Y la escuela que él vivió es la escuela de la vida.
Por eso Él nació como hombre, para ser un ejemplo como hombre, un ejemplo como persona. Hay varias características que el autor de Hebreo nos muestra en cuanto a esta escuela que Jesús vivió. Y de hecho son como 5 que solo las voy a mencionar porque no puedo detenerme en ellas. En primer lugar, Jesucristo padeció. Un padecimiento natural que él vivió y sabemos hasta la cruz, ¿no? En segundo lugar, aprendió. Y por lo que dice el autor de Hebreo, por lo que padeció, aprendió. ¿Me explico? O sea, el padecimiento fue una escuela para Jesús. Eso nos enseña, como lo decía ayer o el otro día, nosotros no fuimos creados para huir del dolor. No fuimos creados para huir del sufrimiento como cristianos, como creyentes. Fuimos creados para enfrentar el sufrimiento, ¿ya? Para padecer. Y nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Jesús, ¿ya? En tercer lugar, obediencia. Obediencia. ¿Qué fue lo que aprendió Jesús? Fue la obediencia. Y uno se pregunta, pero si Él es Jesús, ¿por qué Él tiene que aprender la obediencia? Ahora, también queda la otra reflexión. Si Él es Jesús y aprendió la obediencia, ¿qué nos queda para nosotros? O sea, cómo te queda ya ese desafío? La obediencia en todas las cosas, la obediencia por gracia, ¿ya? La obediencia determinada, ¿cierto?, en vivir la verdad, en vivir, ¿cierto?, sirviendo al Señor. El objeto de nuestro amor se manifiesta en la obediencia y compromiso hacia Dios. ¿Cómo nosotros demostramos nuestro amor? No diciéndole al Señor todos los días, te amo, me viste a mí, me amaste, me queriste, me abrazaste, pucha que me amaste. No, es que no canto bien, no importa. No, no. La expresión de nuestro amor se refleja en nuestra obediencia. La expresión de nuestro amor se refleja en nuestra obediencia. La obediencia es la expresión práctica de que le amamos. Es una contradicción decir, yo le amo, pero no puedo obedecerle. No existe. No existe el decir, lo amo con todo mi corazón, pero hay algo dentro de mí que me impide obedecerlo. Bueno, ese algo se llama demonio, ese algo adentro, ¿cierto?, se llama incredulidad, eso algo allí adentro se llama guerra espiritual y necesitas liberación dando pasos de obediencia. ¿Ya? Porque en el siglo XXI, como está la autocompasión, hay que decir, no, yo lo amo. Lo único que me falta es obedecerle. Yo lo amo. La única cosa que tengo, lo único que me falta es creer que lo que Dios me dio es la verdad, pero es solo eso. ¿Ya? Y todavía no sé por qué no me bendice. Y todavía no sé por qué no me da lo que le estoy pidiendo. Hace años le estoy pidiendo algo y no me lo da. Bueno, quizás te lo dio, pero para tomarlo tenés que dar pasos de qué? De obediencia.
Y luego yo converso con la persona y dice, pero lo que yo entiendo, ¿viste? Y ahí viene la razón. Ok, sigamos. Número 4, porque dije que solamente lo iba a mencionar. Perfeccionamiento. Número 4, perfeccionamiento. ¿Ya? O sea, la única manera de ser perfeccionados por Dios es la aplicación de la sana doctrina. No es solo el conocimiento, ¿ya? La única manera de ser perfeccionados es la aplicación de la sana doctrina. Porque la sana doctrina no es una ciencia, no es un conocimiento religioso. La sana doctrina ya no es una enseñanza solamente, o sea, la sana doctrina es un camino para tener una relación con Dios. La sana doctrina es el camino, es un estilo de vida, o sea, yo aprendo para vivirlo. Y esto me lleva a perfeccionarme, o sea, todos venimos de una condición caída y nos vamos perfeccionándonos. ¿Tá? Desde el momento, en el ejemplo de Cristo, que fue atacado, cierto, aún desde bebé, por Satanás el diablo, por Herodes, pasando por la tentación y siendo perseguido en todo su ministerio hasta la muerte de Cristo, él fue perfeccionado, ¿ya? Para alcanzar la meta, para llegar al punto al cual Dios quería que llegara. Así, cierto, es también nuestra escuela. Y esto nos lleva al punto número 5. Fue autor de eterna salvación. Autor de eterna salvación. Número 5, autor de eterna salvación. Dicho de otra manera, y se me venía fuerte a mi mente mientras yo preparaba esta enseñanza, él fue protagonista de su propia historia. Y al ser cierto protagonista de su propia historia, ayudó a que muchas personas fueran bendecidas, porque fue obediente. Entonces, la escuela de Cristo a la luz de Hebreos es una escuela para nosotros. El padecimiento, el aprender, ya, el obedecer, el perfeccionarse, ¿me entiende? El ser autor, protagonista, el llevar a cabo aquello, cierto, que Cristo pide que nosotros hagamos y que el apóstol Pablo está preocupado de que Timoteo pueda llevar adelante y le está escribiendo. Una última situación o elemento antes de pasar al punto número 2 con respecto, cierto, a sufrir la sana doctrina y tiene que ver con por qué Dios permite cosas en la vida, ¿no? Porque sufrir la sana doctrina puede llevar a padecimiento, o sea, a caminar, ¿cierto?, hacia un rumbo que nuestra propia naturaleza puede decirnos, yo no quiero ir hacia allá, yo no quiero meterme en eso, yo no quiero estar por más tiempo en ese lugar, yo no quiero, ¿cierto?, enfrentar esa situación. ¿Tá? Yo no quiero vivir aquello. Yo he visto a personas abortando procesos en su vida porque sienten que lo van a vivir y van a sufrir mucho. Entonces, cuando sucede una desgracia o cuando Dios nos pide hacer algo así, uno dice, ¿por qué Dios permite que yo tenga que sufrir o que yo tenga que vivir aquello? ¿Por qué Dios permite?
Y es la gran pregunta, o sea, ¿acaso Dios no puede hacer algo para evitarlo? Tomemos como ejemplo la situación de Jesucristo. Decía el texto bíblico en Hebreos, ¿cierto?, de que él clamó, ¿ya? Clamó al Señor, ¿ya? Clamó a aquel que podía librarlo de la muerte, ¿ya? Él fue oído, y es verdad, y Dios lo libró de la muerte, pero Dios no lo libró del sufrimiento. Interesante ese proceso, ¿no? Él clamó y fue oído. Él fue librado de su miedo en algún momento, aunque dice la gente que él jamás tuvo miedo. Mi impresión personal, que ahí en Getsemaní, él estaba, cierto, padeciendo, sufriendo, con temor a la cruz. No, cierto, cuestionando el mandamiento del Señor. Él estaba buscando la oportunidad de que su carne se librara, ¿tá? Pero él ya no es su clamor, no estaba basado, cierto, en que no fuera a obedecer. Desde Lucas 9:51, él estaba determinado a vivir lo que Dios le había dicho. Pero tenía su duda. Ahora, Dios lo libró, claro que lo libró, pero no lo libró de la manera que a todos nosotros nos gustaría. ¿Y de qué manera a nosotros nos gustaría? No ir a la cruz, no ser abofeteado, no sufrir latigazo, pasar, ya, y ta, es lo que nos gustaría. Pero no, ya, no es así. Entonces, ¿cierto? ¿Por qué Dios no hace nada para evitarlo? ¿Por qué Dios no hace las cosas de la manera que nosotros queremos? ¿Por qué? Porque todos tenemos que enfrentar un desierto para alcanzar una promesa. Y ese desierto muchas veces se llama incertidumbre. Incertidumbre. Pero es que no me gusta, me dice. Y yo lo he dicho cientos de veces. Pero es que no me gusta. Bueno, a nadie le gusta el desierto. Es que el maná no me gusta. Es que no me gusta, dice. Eso es un pensamiento humano. Gusto. No tiene nada que ver con la vida de Dios. Es por eso que Dios creó estos tiempos peligrosos. Porque es una escuela. En el reino de Dios, el sufrimiento responde a la negativa histórica de una humanidad que ha rechazado al Creador, ¿ya? En el reino de Dios, el sufrimiento responde a la negativa histórica de una humanidad que ha rechazado al Creador. Al rechazarlo, trajo sufrimiento, pero para aceptarlo, vamos a tener que sufrir. Voy a repetir porque me quedaron mirando con cara de me quedé en mitad de camino. En el reino de Dios, el sufrimiento responde a la negativa histórica de una humanidad que rechazó al Creador y sus leyes. Responde a la negativa histórica de una humanidad que rechazó
al Creador y sus leyes. Entonces, cierto, estos tiempos peligrosos, estos tiempos extraños, responden a que la humanidad entera está sufriendo. Pero hay dos opciones para el sufrimiento: sufrir por la desobediencia o sufrir por la obediencia. Sufrir por la desobediencia o sufrir por la obediencia. Hay tiempos peligrosos y la educación, la formación, es un elemento importantísimo. Y esto nos lleva a la segunda cosa que quiero destacar, que son falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas. Y esta es la contradicción, ¿no? Es un contraste. Es la gente que no quiere sufrir la sana doctrina, toma el camino de ¿qué? De las falsas enseñanzas. ¿tá? Sigue el camino de una instrucción equivocada. De hecho, cierto, todos fuimos creados para aprender. Todos fuimos creados para ser formados, educados. Dios nos creó así. El problema es que Satanás también lo sabe. Satanás también sabe que nosotros fuimos creados para ser formados, para recibir una educación. ¿tá? Es un diseño natural. Eso echa por tierra la falsa creencia de que el hombre es libre para decidir lo que quiere. Porque el diseño original no nos permite. ¿Ya? El diseño original nos enseña que cada uno de nosotros necesitamos aceptar la instrucción de alguien o de algo. Y no solamente aceptarla, sino que también obedecerla. El diseño original, forma natural. ¿Me está escuchando? El diseño original nos muestra, ¿cierto?, que la capacidad de decidir por mí mismo es falsa. Que esto de que yo hago lo que yo quiero no existe. Porque toda persona fue diseñada para recibir una instrucción. Y esa instrucción requiere obediencia. Todos vamos a obedecer a la escuela que tenemos. ¿Ya? Un ejemplo. ¿Ya? Si yo tengo, cierto, una experiencia traumática en la educación, esa es mi escuela. Entonces, yo no me quiero educar, yo no quiero aprender de un maestro. ¿Por qué? Porque en mi escuela, yo respondo a la escuela de la experiencia traumática. ¿Qué me dice la experiencia traumática? Ya, yo no sirvo para aprender. Yo no sirvo para recibir. Es una convicción interior. Es una fortaleza en términos bíblicos. Y esa convicción la gente la defiende. La gente está dispuesta a morir por ella. ¿Ya? Porque es lo que le da seguridad. Entonces uno le dice, tenés que educarte
no, ¿me entiendes? O justifica, no, yo no sirvo, no soy capaz. ¿Tá? Una experiencia traumática familiar te puede llevar, ¿cierto?, a una decisión equivocada en tu vida en el área familiar. Y eso es lo que acontece, o sea, ¿tá? Hijos de padres separados o hijos de padres que no fueron un buen modelo de familia, forman hijos que luchan toda su vida con el concepto de matrimonio, de hijo, de familia. Se luchan toda la vida. O sea, hay una escuela interior. ¿Tá? A eso le llamamos educación pervertida. O a eso yo le llamo educación pervertida, para no darle a alguien que capaz que estoy equivocado yo, ¿no? Dime lo que te enseñaron y te diré cuál es tu fe. Dime lo que te enseñaron y te diré cuál es tu fe. ¿Tá? Y no me refiero a cualquier tipo de enseñanza, la enseñanza obviamente que tú creíste, que tú abrazaste, ¿no? Por supuesto. Dime lo que te enseñaron y te diré cuál es tu fe. Dime quién es tu maestro y te diré quién es tu Dios. Dime quién es tu maestro y te diré quién es tu Dios. Pero mismo, ¿no? No se convenza, no se autoconvenza de que es Jesús. ¿Ah? Jesús, yo lo sirvo, lo otro. No, ¿ya? Por eso cada día de nuestra vida tenemos que, cierto, enfrentar nuestras creencias a la palabra de Dios. Cada día de nuestra vida. ¿Ya? Hay gente que aprendió que el cuestionar todo, ¿me entiende?, es un valor. Hacerse preguntas. Y no está mal hacerse preguntas. Hay gente que aprendió que el hacerse preguntas le puede llevar al crecimiento. Y es verdad. Pero por el otro lado, el hacerse preguntas genera dudas y puede conducirte por el camino de la incredulidad. ¿Me explico? Loco, ¿no? Porque el hacerse preguntas no está mal, ¿ya? Las preguntas te pueden llevar a descubrir nuevas cosas. Pero por el otro lado, las preguntas pueden ser una fortaleza, ¿me entiende?, para la incredulidad. O sea, hay dos tipos de preguntas. Hay un tipo de preguntas con el objetivo de querer aprender. Pero hay otro tipo de preguntas que tiene como objetivo poner en duda todo. Dudar de todo. Y ese dudar de todo te lleva inconscientemente a no aceptar la palabra de Dios. Por ejemplo, la persona que edifica, cierto, su reino, su sistema, en este sistema educativo del cuestionamiento, siempre se está preguntando, ¿es de Dios o no es de Dios? Siempre. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios o no es de Dios? Por los siglos de los siglos, ¿no? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Tá? ¿Será que será de Dios? Entonces, su duda le conduce a la incredulidad. Porque la verdad es para vivirla.
es para caminar en ella. La verdad no es para cuestionarla. Qué silencio, ¿eh? Yo siento que hay algo en el espíritu, como digo siempre, que afecta, ¿cierto?, en lo más profundo nuestros sistemas de creencia. Y ahí es donde el enemigo, ¿cierto?, pone ese bloqueo en nuestra mente para que esta verdad que estoy tratando de transmitirte rompa convicciones que tú tienes que no son verdad, ¿ya? Porque no es verdad estarse preguntando toda la vida si es de Dios o no es de Dios. Hay cosas que son de Dios por naturaleza. O sea, mira, te digo una cosa que no necesita ser cuestionada. Una cosa que no necesita ser cuestionada es que Dios te ama. ¿Puede ser cuestionado el amor de Dios? No debería. Pero nosotros todos los días, nos cuestionamos si Dios nos ama. Todos los días. ¿Se dio cuenta? Es una convicción. Es una convicción que tenemos que cuestionar todo y preguntarle a Dios si esto es de Dios o no es de Dios. ¿Ya? Se aparece, ¿cierto?, el ángel de Jehová, Gedeón, y le dice, yo te voy a usar para derribar a los madianitas. ¿Y qué hace Gedeón? ¿Será de Dios o no es de Dios? ¿Quién le está hablando? El ángel de Jehová. ¿Es para ser cuestionado? ¿Por qué es para no ser cuestionado? Porque es Dios que le está hablando. Es Dios. ¿Ya? Pero la inseguridad interna que es tan grande nos hace afirmarnos en nuestras propias sistemas de creencia. Y cuando vamos a tomar la decisión, la tomamos en forma equivocada. Pues son nuestras convicciones. Ahora no estoy diciendo que no hagamos lo de Gedeón. ¿Querés hacerlo? Hazlo. Cuando hay una duda, ya la pregunta tiene como objetivo clarificar la duda. Pero no te hagas preguntas para fortalecer tu duda. ¿Me entienden? Si tenés una duda, está bien, pregúntale al Señor. Pero no le preguntes para fortalecer tu duda. Porque hay gente que le pregunta para fortalecer. Ah, tenía razón, esto jamás fue de Dios. Tenía razón. Mira lo que está sucediendo. Esto no era de Dios. Jamás era de Dios, dicen. No, lo que pasa es que solamente te desconectaste del Creador para fortalecer tus convicciones internas. Ok, ya. Hay muchas cosas, bueno, tengo varios ejemplos personales aquí que puedo contar, pero no los voy a contar. La educación es una de esas palabras dulces que le encanta a la gente usarlas. A la gente le gusta usar la palabra educación para los políticos, los pensadores, los comunicadores, ¿ya? Y todas las personas que quieran el bien del pueblo van a usar como refrán educación, ¿ya? Hasta los religiosos. Todos nosotros usamos la palabra educación, no importando la religión, el color, el tamaño. Es una palabra sabrosa, ya agradable al oído. Pero en este contexto estamos hablando de aquellos que sí quieren ser formados, que sí quieren ser enseñados, pero de una manera equivocada.
que se van a ir tras doctrinas equivocadas. Entonces, no toda educación es correcta. No toda educación es buena. Y cuando digo educación, no hablo de ser educado, hablo de formación. ¿Ya? No toda formación es buena. Y ese es otro sistema de creencia falso que tiene que caer. No toda formación es buena. Pero de esto vamos a seguir hablando mañana. Pero siga meditando en esto. Siga considerando esto. Ya no lo asuma como una expresión equivocada tan rápida. Y no diga solamente, tiene razón. Busque al Señor. Quizás estamos frente a un milagro que Dios quiere hacer en tu vida para darte algo lindo que tus propias convicciones te están impidiendo recibirlo. ¿Ok? Paremos por aquí entonces.